Nuestra charla de hoy la dedicaremos a conocer algo de la cultura obrera en México, qué son los sindicatos, su origen y trascendencia, así como algunos movimientos sindicales que marcaron nuestra historia, porque considero que para entender el mundo, lo que pasa en el país y nuestra condición particular, hay que conservar memoria de las luchas que los mexicanos han dado para mejorar nuestra vida, así como tener el referente de la experiencia acumulada a lo largo de la historia para reconocer éxitos, fracasos, influencias, determinaciones, los personajes que han dado la vida para que las nuevas generaciones vivan mejor y cuál debe ser nuestro papel en la lucha por lo que falta de lograr. Un sindicato es una organización de trabajadores que lucha para conquistar derechos comunes. Los trabajadores se organizan para defender sus intereses económicos, profesionales, laborales y sociales, así como para negociar con quienes dan empleo o patrones las condiciones de la contratación. Pero ¿desde cuándo existen sindicatos en México? ¿Cuáles son sus antecedentes? Para ello necesitamos conocer, aunque sea someramente, qué sucedía en el entorno internacional con el movimiento obrero, ya que México se insertó en ese proceso a finales del siglo XIX y principios del XX. En 1936, en medio de levantamientos obreros en París e Irlanda, en Inglaterra se elaboró la Carta del Pueblo exigiendo el voto universal y secreto. En 1840-1850, Marx y Engels, los ideólogos alemanes, dan origen al pensamiento obrero, expresado en el marxismo o socialismo científico, y el ruso Bakunin y el francés Proudhon sientan las bases del anarquismo. Ambas corrientes se difunden por el mundo entero. Ambas formas rechazan el capitalismo y buscan una sociedad más justa e igualitaria. La primera, a partir de un Estado gobernado por el proletariado, y la segunda, luchando por la desaparición del Estado o cualquier poder opresor, con una sociedad educada para vivir libre y feliz. En 1864 se creó en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, la Internacional, primera central sindical mundial de la clase obrera, y en Inglaterra se funda el Congreso de Sindicatos, la primera asociación de obreros que puede recibir propiamente el nombre de sindicato, ya que las personas afiliadas a él son defendidas y representadas desde la organización. En 1871 surge la Comuna de París, levantamiento obrero en pro de los derechos sociales. Solo dura un par de meses por la intervención del ejército. En 1875 se sustituyen de la legislación inglesa los términos amo y siervo para ser sustituido por patrón y obrero, siendo el primer país en adoptar este cambio. En 1989 se fundó la Segunda Internacional, cuyo primer congreso se celebra en París el 14 de julio. Este congreso declara el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, en conmemoración de los 5 huelguistas ejecutados en mayo en 1886 en Chicago. Desde entonces ha sido un día de movilización global sincronizada de los trabajadores del mundo. Además, adoptan la reivindicación de la jornada de 8 horas. Desde fines del siglo XIX, en la medida que se fue conquistando el voto universal y secreto y la posibilidad de que representantes de los trabajadores y partidos obreros accedieran a los parlamentos e incluso obtener algunos triunfos electorales, el movimiento obrero toma características nacionales.
En este sentido, la clase obrera de cada país tiene su propia historia sindical. En 1911, el taylorismo o producción en cadena gana fuerza generando un cambio o segunda revolución industrial. En 1917 se produce la Revolución Rusa, que establece el primer estado obrero de la historia con un poderoso impacto en el movimiento obrero mundial. En 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo, uno de los organismos internacionales más antiguos del mundo, gobernado en forma tripartita por gobiernos, sindicatos y empleadores. Ahora bien, en estos años que hemos referido, ¿qué sucedía en México? El pueblo mexicano ha dado muestras toda su historia de un espíritu de lucha y resistencia. La resistencia a la conquista de los españoles, la larga lucha por la independencia y la guerra de reforma, de manera que es hasta fines del siglo XIX en el que primero, con el gobierno de Benito Juárez, con sus acciones contra el poder clerical, y luego con el porfiriato, se establece el capitalismo. Al mismo tiempo, surgen las primeras organizaciones de trabajadores como sociedades mutualistas que reunían un fondo común para ayudarse y cooperativistas que empezaron a organizar obrajes y talleres artesanales. Superando estas formas, se organizan como embriones de los sindicatos los gremios ferrocarrilero, tranviario, panaderos, carpinteros, etc. En 1867 a 77, las asociaciones mutualistas no tenían claros los conceptos de patrón y obrero. Se formaban para ayudarse, por ejemplo, para apoyar a los deudos de un trabajador fallecido, otorgar préstamos, dar servicio médico y medicinas, pero no se planteaban problemas del salario, condiciones de trabajo, horarios de descanso, y si llegaban a esbozar algunos derechos, era con un ánimo de conciliación, con un uso moderado de la exigencia. Con estas características aparecieron organizaciones como el Gran Círculo Obrero, el Congreso Obrero Permanente y el Partido Socialista Mexicano, que pretendía ligarse a las luchas socialistas europeas, pero por la vía pacífica. Aunque la lucha proletaria no lograba definir y aclarar sus objetivos, de todas formas, la situación económica y de explotación afiliaba cada vez más obreros, de manera que los primeros movimientos empezaron a plantear la defensa del salario, reducir la jornada laboral y frenar la explotación del trabajo femenil e infantil. El primer antecedente del uso de la huelga se remonta a 1766, estallando en las minas de Real del Monte y Pachuca, la primera huelga de América Latina, y lo rescatamos pues muchas batallas sindicales actuales ahí encontrarán sus raíces, con experiencias tales como reuniones clandestinas, mítines, huelgas, comisiones negociadoras, pliegos petitorios. Todo esto encuentra su origen en esta huelga histórica, la primera de nuestro continente. La huelga de Mineral del Monte, 1776. Las minas de Real del Monte eran propiedad de Pedro Romero de Terreros, uno de los hombres más ricos del mundo, gracias a la explotación de la veta de plata vizcaína, y que fincó su fortuna en la esclavitud de unas 900 familias de mineros, misma que le permitió construir grandiosas haciendas como San Miguel Regla y Santa María Regla. En las minas, los trabajadores tenían jornadas de más de 12 horas, con salarios miserables en donde se ocupaba mano de obra infantil.
El trabajo minero implica, aún hoy, altas temperaturas, falta de oxígeno, de luz, respirar polvo, gases y sustancias nocivas que reducen la esperanza de vida a pocos años de trabajo y con enfermedades como la silicosis, la enfermedad del minero. La huelga empezó con reuniones en la casa del minero Nicolás de Zavala con algunos compañeros para organizar la huelga y elaborar los documentos con las exigencias. El 28 de julio de 1766, los trabajadores de la Veta Vizcaína se dirigen a la Real Caja de Pachuca con una petición firmada por 70 trabajadores. La demanda principal era restablecer el derecho al partido, que era una cierta cantidad de mineral extraído que se daba a los operarios. Los mineros mandan 6 representantes a negociar, pero la autoridad no resuelve nada. Al contrario, mandan una carta a Romero de Terreros diciéndole que los trabajadores se niegan a trabajar. Pero al mismo tiempo, el administrador de la mina manda secuestrar a los dirigentes y los obliga a trabajar toda la noche en la mina. Los trabajadores responden a la represión masivamente y unos 300 se dirigen a Pachuca ante autoridades de mayor rango, donde amplían sus demandas. Se pide aumento del jornal y se denuncia la violencia y el uso de esquiroles para romper la huelga. El virrey se compromete a resolver el pliego a condición de que los trabajadores regresen a las minas, pero una vez que lo hacen, no cumplen con las demandas y encarcelan a algunos dirigentes. Lo único que cumplen es otorgar el partido, pero con metal de la peor calidad, lo que enfurece a los mineros, que al grito de revoltura dejan de trabajar y se van todos en bola a la mina La Palma, donde estaba el dueño que se niega a escucharlos. Entonces se van a la parroquia y exigen al cura para que arregle todo o destruirán el real. Romero de Terreros se compromete a cumplir el pliego de peticiones si los mineros regresan al trabajo, pero de nuevo incumple su palabra y sus lacayos secuestran otra vez a trabajadores y los obligan a trabajar en la veta. Esto vuelve a enardecer a los mineros, que extienden el paro a las minas de San Cayetano y La Joya. Romero de Terreros puede escapar de un seguro linchamiento, pero el alcalde y el capataz no lo logran. El virrey Bucareli finalmente decreta una orden que resuelve las demandas, pero Romero de Terreros no la acepta, incumpliéndolas y con más represión, pues 18 dirigentes son condenados a 10 años de prisión en Cuba y boletinados en toda la colonia para que jamás pudiera trabajar juntos en cualquier actividad y a ninguno en lo particular en mina alguna de estos reinos por considerarlos de un alto peligro para la corona. Esta primera huelga de la historia y los mineros deben ser considerados precursores de la Revolución de Independencia, tal como hoy se considera a las huelgas de Cananea y Río Blanco detonadoras de la Revolución de 1910. La huelga de Cananea 1906. Y hablando de Cananea, vamos a recordar cómo fue su huelga en contra del dueño de la mina de cobre Cananea Consolidated Copper Company, en Sonora, México. Muy parecida, por cierto, a la de Río Blanco en Veracruz. El dueño era un coronel norteamericano, William Green, y el conflicto inició el 30 de mayo de 1906 por la explotación y la miseria en que vivían los obreros y por la injusticia y desigualdad entre los trabajadores mexicanos y extranjeros. Al inicio del siglo XX, la industria minera era la más importante en México.
Los propietarios de las minas eran inversionistas extranjeros, beneficiados y protegidos por el régimen porfirista. Al iniciar el nuevo siglo, el Club Liberal Ponciano Arriaga en San Luis Potosí y el periódico Regeneración, impulsado por los hermanos Flores Magón en la Ciudad de México, conformaban un grupo opositor a la dictadura de Porfirio Díaz. Eran intelectuales y periodistas, unos en el exilio, que preparaban la insurrección armada. En ese contexto, llegaron activistas a la mina de Cananea con el fin de reforzar la agitación y propaganda en la organización de los obreros, pero fueron sorprendidos por los guardias de la mina y tuvieron que escapar, aunque ya habían integrado una organización secreta, el Club Liberal de Cananea, ligado al Partido Liberal Mexicano. El 1 de junio inicia la huelga. El pliego petitorio que presentan los trabajadores es el siguiente: destitución de un mayordomo, salario mínimo de 5 pesos diarios y jornada máxima de 8 horas, distribución de todas las plazas de la compañía en la proporción de 75% para mexicanos y 25% para extranjeros. Los mexicanos ganaban 3 pesos y los extranjeros $7. La relación de trabajo era discriminatoria, realizaban jornadas largas de trabajo en lugares insalubres, ocupaban los peores trabajos, ya que los mejores eran para los norteamericanos. Los huelguistas portaban como símbolos la bandera de México y un estandarte con un billete de 5 pesos, cantidad demandada como salario mínimo. Una vez iniciado el movimiento de huelga, la masa de trabajadores se dirigía a protestar cuando, al pasar a un costado de la maderería de la compañía, se empezaron a escuchar las descargas de fusiles. Los trabajadores norteamericanos tomaron armas y atentaron en contra de los huelguistas. En este acto murieron 2 huelguistas y varios más resultaron heridos. En respuesta a esta agresión, los mineros mexicanos atacaron con lo que disponían en el momento y a pedradas matarían a varios mineros estadounidenses. Los trabajadores norteamericanos persiguieron a los mexicanos a lo largo del pueblo, expulsándolos hacia las serranías de los alrededores. Sin embargo, en su camino, los mexicanos lograron quemar 5 depósitos de madera, un depósito de semillas, otro de forrajes y el edificio de la maderería donde aquellos laboraban. En protesta, Green acudió al cónsul estadounidense, quien pidió apoyo al gobierno del vecino estado de Arizona, que envió un grupo de rangers para controlar la situación. Así que entraron armados al territorio mexicano para custodiar la tienda de raya y las instalaciones de la minera, perseguir y asesinar con el apoyo de la policía rural porfirista a todo huelguista que opusiera resistencia. Los mineros acudieron al gobernador de Sonora para exponer sus demandas, pero en el trayecto fueron agredidos por los rangers y se extendió el combate en el poblado por la noche, pero las tropas estadounidenses tuvieron que ser reembarcadas a su país. El 3 de junio se declaró la ley marcial en Cananea y el movimiento quedó casi controlado. Los líderes mineros como Vaca Calderón y otros, integrantes del Partido Liberal Mexicano, fueron aprehendidos y enviados a la prisión política de San Juan de Ulúa. El saldo que arrojaron las 2 jornadas de lucha fue de 23 muertos y 22 heridos, más 50 personas detenidas y cientos que huyeron por terror. El 6 de junio, las actividades mineras regresarían a su normalidad. Los trabajadores fueron sometidos, pero la agitación obrera seguía.
por lo que el presidente municipal pidió que nombraran a un representante de los huelguistas, el cual negociaría con la compañía. Los representantes presentaron el pliego petitorio, al cual Green se negó a todo. A esta respuesta, los trabajadores inconformes realizaron una gran manifestación a la que se adherían mineros de otras zonas, que fueron recibidos con mangueras y a balazos, con un saldo de 10 muertos y 17 heridos, así que se retiraron. Las autoridades formaron grupos paramilitares y consiguieron un furgón de ferrocarril lleno de armas que venían desde Estados Unidos. El 5 de junio detuvieron a los organizadores del movimiento y fueron sentenciados a 15 años de prisión y trabajos forzados, hasta que en 1911, bajo el gobierno de Madero, fueron excarcelados. La huelga de electricistas. Desde 1903, la Mexican Light and Power empezó a obtener concesiones para explotar los ríos, para construir hidroeléctricas como Necaxa y Tenango, con lo que abastecían de energía a la Ciudad de México y estados aledaños. Pronto, con más concesiones, en 1906, esta compañía se constituyó en un gran monopolio. En 1935, el general Cárdenas expide el Código Nacional Eléctrico para que el gobierno pueda regular las concesiones y vigilar la generación eléctrica, así como fundar la Comisión Federal de Electricidad. En 1931 se crea la Ley Federal del Trabajo, lo que permitió al Sindicato Mexicano de Electricistas, fundado desde 1914, exigir la firma del primer contrato colectivo de trabajo con apartados para establecer salarios, horas de trabajo, movimientos de personal, centrales y subestaciones, accidentes y enfermedades no profesionales y profesionales, entre otros. El 30 de abril de 1934, Francisco Breña Alvírez, secretario general en ese entonces, firmó con un total de 81 cláusulas el segundo contrato colectivo de trabajo. El SME se mantuvo alejado de la política y buscó la obtención de pequeñas y grandes conquistas laborales, así como reducir y limitar el poder de la empresa eléctrica extranjera sobre las condiciones de trabajo. El 30 de abril de 1936 debía revisarse el contrato colectivo de trabajo, pero la empresa y el sindicato no llegaron a un acuerdo. El SME pedía el derecho a servicio médico y aumento en las pensiones, en tanto que la empresa quería desaparecer las jubilaciones. La huelga estalló el 16 de julio, encabezada por Breña Alvírez. El servicio eléctrico fue suspendido en la Ciudad de México y zonas cercanas, con la excepción de hospitales, instalaciones hidráulicas, alumbrado público y edificios públicos. No hubo cines, tranvías ni actividad industrial, además del apoyo de los sindicatos que operaban las centrales eléctricas en el interior del país, ya que votaron una huelga de solidaridad a nivel nacional. La Junta de Conciliación y Arbitraje declaró la huelga legal y por lo tanto existente. Luego de 10 días, la empresa aceptó las 107 cláusulas propuestas por el SME, pagando los salarios caídos de los días que la huelga duró. El contrato conquistado sirvió de precedente para otros sindicatos. La Junta de Conciliación y Arbitraje aprobó una iniciativa de la CTM para que los trabajadores de las industrias afectadas por la huelga recibieran el pago íntegro de sus salarios.
Además, el mayor logro conseguido por la clase obrera hasta el momento, el derecho de huelga, la aceptación de todas las cláusulas propuestas y la cláusula 64 referida al derecho a la jubilación. El 27 de septiembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos anunció la nacionalización de la industria eléctrica mediante la compra de las dos principales empresas eléctricas extranjeras que operaban en México y finalmente aplicando el 27 constitucional, con lo que se resolvieron necesidades de desarrollo económico y social del país. La huelga petrolera. A partir de 1936 hasta 1964 se dieron movimientos obreros que sacudieron al país, pues la Constitución no se cumplía, por lo menos en materia laboral. Así, fueron importantes por su trascendencia las huelgas ferrocarrilera, petrolera, de electricistas y de médicos. En 1935 se fundó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en contra de las compañías extranjeras. En noviembre de 1936, dicho sindicato emplazó a las compañías para negociar un contrato general que estableciera la jornada semanal de 40 horas, pago de mejores salarios, así como la cobertura por enfermedades y gastos por accidentes de trabajo, entre otros. La intransigencia de las compañías llevaría a una huelga general el 28 de mayo de 1937 que paralizó a la industria. Las petroleras dijeron que no contaban con recursos para sufragar las demandas de los trabajadores, pero una comisión de peritos concluyó que los beneficios de las compañías eran muy superiores y sí podían cubrir las demandas de los trabajadores. Las corporaciones se enfurecieron, pero tenían que erogar 26 millones de pesos de salarios caídos por la huelga de mayo. El mismo 1936, en noviembre, se dio a conocer la ley que reglamentaba el derecho constitucional del gobierno a expropiar por causas de utilidad pública empresas y propiedades en beneficio de la nación. La legislación fue aplicada en la expropiación de Ferrocarriles Nacionales de México en junio de 1937, con lo que se solucionó la huelga de los trabajadores que exigían el pago del séptimo día de la semana. Esta ley sería fundamental para lo que sucedería en marzo de 1938. La mañana del 18 de marzo de 1938, la Junta Central de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo con el que rescindió el contrato colectivo de trabajo entre las empresas y el sindicato petrolero. De inmediato, los representantes de las compañías acudieron con Cárdenas para decirles que cumplirían con el fallo de la Suprema Corte y subirían los salarios a los obreros. El presidente les contestó que ya era muy tarde y que se tomarían medidas extremas. De hecho, su decisión ya venía conformándose desde una semana atrás. La negociación de los dirigentes de las petroleras con Cárdenas no menguó el conflicto. Los gerentes amenazaron al Estado mexicano con retirar la inversión de sus capitales y abandonar el país bajo la protección de sus respectivos gobiernos. La furia y la intransigencia se apoderaron de las compañías, por lo que el presidente tomó medidas legales para defender a los trabajadores petroleros, pero también para aplicar la ley. El 18 de marzo a las 10 de la noche y apoyado por su gabinete, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso de la Unión
Cárdenas del Río dio a conocer el decreto de expropiación de todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a 17 compañías petroleras inglesas y estadounidenses que operaban en México. La huelga ferrocarrilera de 1959. Fue una huelga laboral que estalló el 25 de febrero de 1959. En febrero de 1958, la sección 15 del Distrito Federal del Sindicato de Ferrocarrileros lanzó una iniciativa para integrar una comisión por aumento de salario. El 21 de mayo, el gerente de Ferrocarriles Nacionales pidió a la Asamblea un plazo de 60 días para resolver, regresando los delegados a sus lugares de origen, pero la respuesta de aumento de 200 pesos no era satisfactoria y se apoyó la de 350 que proponía la Comisión de Aumento al Salario. El 26 de junio se iniciaron paros de labores de 2, 4 y 6 horas. El 1 de julio, Adolfo Ruiz Cortines ofreció un aumento de 215 pesos, aceptando los ferrocarrileros la propuesta. La solución del conflicto se logró sin la intervención de los representantes sindicales oficiales, lo que provocó un problema entre la dirigencia formal del sindicato y el grupo de Demetrio Vallejo, aprobándose realizar la sexta Convención Nacional Extraordinaria del sindicato, en la cual se elige a Vallejo como secretario general, pero las autoridades del trabajo declaran ilegal la elección. El 1 de septiembre comenzó la represión, cuando la policía ocupó los locales sindicales, deteniendo a todos los ocupantes. Demetrio llamó entonces al paro total de actividades, estallando esa misma noche. Ante las acciones tomadas por los trabajadores, la empresa amenazó con el despido y el gobierno envió tropas con el argumento de proteger a los obreros que sí querían trabajar. Poco después, la PGR señalaría que se impondría todo el peso de la ley contra los agitadores, siendo cientos de ferrocarrileros arrestados y despedidos. El 4 de agosto, los telegrafistas y maestros se declararon en huelga de solidaridad. Los petroleros de las secciones 34 y 35 realizaron paros parciales y la Secretaría del Trabajo decidió convocar a elecciones generales, en las que finalmente Demetrio Vallejo obtuvo 59.759 votos y su opositor solo 9. Con la llegada de Vallejo, los empresarios y políticos desataron una campaña en contra de él, acusándolo de ser agente del comunismo, traidor a la patria, ya que argumentaban que quería derrocar al gobierno. La huelga ferrocarrilera fue declarada inexistente y el sindicato propuso un arreglo que se aceptó. Finalmente, la CTM intensificó los ataques contra Vallejo, acusándolo de comunista, negándose de nueva cuenta la empresa a cumplir los acuerdos. El sindicato, de forma precipitada, decidió estallar nuevas huelgas, declarándolas inexistentes la Junta de Conciliación y Arbitraje. Con ello, la empresa procedió a despedir trabajadores y a lanzarlos junto con sus familias de los campamentos. Muchos otros trabajadores fueron detenidos, proponiendo el gobierno a Vallejo la suspensión de los paros. Ante esto, Demetrio señaló que él suspendería los paros si la empresa suspendía los despidos, reinstalaba a los trabajadores y liberaba a los detenidos, por lo que no hubo acuerdo.
Con la detención de Demetrio Vallejo, la represión del gobierno fue muy severa, pues 9,000 ferrocarrileros fueron despedidos, muchos otros detenidos, golpeados, y los locales sindicales fueron ocupados por la policía y el ejército. Demetrio Vallejo y Valentín Campa estuvieron 10 años en prisión hasta que fueron liberados por el movimiento estudiantil de 1968. La derrota ferrocarrilera trajo considerables consecuencias, pues los maestros petroleros también fueron reprimidos en forma severa. El movimiento magisterial de 1958 fue una serie de huelgas y un movimiento social en el que participaron maestros, intelectuales, obreros y profesionistas. En el mes de abril de 1958, el Movimiento Revolucionario del Magisterio, MRM, salió de nuevo a las calles, pues ya en 1956 el Frente Sindical Magisterial, encabezado por Otón Salazar, había organizado la lucha de la sección 9ª del CENTE, con el fin de pedir mejoras salariales. Es así que en pleno periodo electoral, los maestros de primaria emplazaron a la Secretaría de Educación Pública, SEP, por el 14% de aumento salarial o en su defecto se irían a la huelga. Hace ya 20 años que los maestros se habían entregado al ideario cardenista. Sin embargo, nunca llegó la continuación del cardenismo, pues el sistema de educación pública se deterioró bastante y el gobierno de Adolfo López Mateos congeló el salario, pidiendo comprensión y paciencia a un magisterio que engrosaba los índices de pauperización y pobreza nacional. El contexto en el que nace el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, fue durante el gobierno de Cárdenas, donde el estatuto negaba a los maestros el derecho a afiliarse a organizaciones obreras o campesinas, integrándolos automáticamente a la burocracia mediante la pertenencia obligatoria al sindicato magisterial y a la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, el cual formaría parte del Partido de la Revolución Mexicana. El 12 de abril de 1958 se desbordó el descontento, pues los maestros de primaria invadieron el Zócalo. La respuesta de las autoridades nos hizo esperar, habiendo varios muertos y decenas de heridos. Lejos de resolver el movimiento, la política de intolerancia gubernamental le dio un nuevo sesgo. El 19 de abril, el Movimiento Revolucionario del Magisterio organizó una marcha del Monumento a la Revolución hasta la Plaza de la Constitución, exigiendo, además de su aumento salarial, castigo a las autoridades culpables. Ese mismo día, los maestros de la sección 9ª suspendieron labores y los dirigentes del MRM desconocieron a los líderes sindicales y entregaron el pliego petitorio a la SEP, que intentó evadir el conflicto y cerró las puertas. La respuesta de la SEP fue simple, una provocación, ya que decían que la solución magisterial tendría que hacerse por conducto del sindicato, pues no se podían resolver los problemas con movimientos ilegales. El 30 de abril, el MRM decidió tomar los patios de las oficinas de la SEP hasta no ver una solución al conflicto. La ocupación de la SEP por los otonistas fue durante casi un mes. Más de 1,500 maestros realizaron 2 mítines diarios en los patios del edificio de las calles de Argentina y González Obregón. Los maestros, que exigían el cese de la violencia, imponían de facto el derecho de huelga y emplazaban al gobierno en sus propios recintos. La ocupación de la SEP
encendió pasiones nada ocultas con la iniciativa privada que pedía el desalojo por la fuerza. La Canancintra exigía el control de la situación al costo que fuera. La Asociación de Banqueros pedía una limpieza total de socialistas y comunistas de las escuelas, y los empresarios regiomontanos pedían que fuera declarado el estado de sitio. Sin embargo, la indecisión del gobierno provocada por la campaña electoral dio solución al conflicto. El 7 de septiembre, cuando el MRM se proponía realizar una manifestación para exigir el reconocimiento de la nueva dirigencia sindical y apoyar las demandas de los ferrocarrileros, los maestros fueron reprimidos de forma violenta. Antes de la realización del mitin, Otón Salazar y los principales dirigentes fueron aprehendidos. El movimiento de los médicos. El movimiento inició por motivos económicos para convertirse en un movimiento por la democracia sindical y la autonomía con respecto al Estado, que desafió al régimen y demostró que el hartazgo social ante un gobierno totalitario y represivo estaba alcanzando límites que se manifestarían unos años más tarde, en 1968. Por esto, el gobierno priista respondió con la represión, la ocupación militar y despidos masivos. El 26 de noviembre de 1964, los trabajadores del Hospital del Iste 20 de noviembre deciden, ante los rumores de que no habría aguinaldo, realizar un paro parcial sin suspender servicios de emergencias y partos, característica de los 4 paros que sucederán en un periodo de 10 meses. 210 médicos son despedidos, pero el paro continúa con el siguiente pliego petitorio. 1. Restitución sin represalias de los médicos cesados. 2. Revisión legal y cambio del término de contrato beca por una forma adecuada de relación laboral bien definida, con sueldos de 1,200 pesos para el alumno interno, 1,500 para el pasante interno, en carrera de posgrado 2,000 para residentes de primer año, 2,500 para el segundo año, 3,000 para el tercer año, y para los residentes de más años, 500 pesos anuales más sobre el año anterior. 3. Preferencia para ocupar las plazas de base. 4. Participación activa, elaboración de los planes de enseñanza. 5. Resolución satisfactoria de los problemas de cada hospital. Los paristas, constituidos en asamblea permanente, conforman la AMRI, Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, lo que significaba al mismo tiempo la lucha por conformar una organización independiente del charrismo sindical. Por otra parte, el movimiento recibe el apoyo declarativo del famoso líder magisterial Otón Salazar. La AMRI se conformará por medio de asambleas democráticas en todos los centros de trabajo, células que se encargaban de las tareas de prensa, finanzas, brigadeo, etc. Este modelo de democracia obrera será retomado a su manera por los estudiantes del Consejo Nacional de Huelga del 68. El AMRI será el organismo protagonista del movimiento médico. Para diciembre, el paro se había extendido a 23 hospitales de la Ciudad de México y 20 del interior de la República. El 18 de diciembre, los médicos deciden levantar el paro ante la promesa gubernamental de establecer mesas de diálogo, pero el paro vuelve a estallar un mes después, el 13 de enero del 65, ante los nulos resultados. En este segundo paro,
El movimiento se extiende a dependencias no solo del ISSSTE, sino del IMSS y de la Secretaría de Salud y Asistencia, y se mantiene a pesar de las amenazas de despido y el ultimátum de las autoridades del Departamento del Distrito Federal para reanudar labores en un plazo no mayor a 24 horas. El movimiento se fortalece conformando a iniciativa de médicos del Hospital General la Alianza de Médicos Mexicanos, la AMM, que aglutinará a unos 25,000 trabajadores de todo el país. El movimiento es tan fuerte que destacados médicos especializados renuncian a sus cargos en apoyo al movimiento. Se logran acuerdos favorables, entre ellos el reconocimiento de la labor médica y el aumento de becas, y este segundo paro, que afectó a 130 hospitales de todo el país, es levantado el 30 de enero. El tercer paro estallaría el 19 de abril de 65 por parte de los médicos residentes e internos del ISSSTE, organizados en la AMRI, en esta ocasión por el reconocimiento de una nueva organización sindical independiente y democrática separada del charrismo sindical imperante, además de exigir retabulación. La Alianza de Médicos Mexicanos es conformada el 24 de abril. El régimen había logrado dividir al movimiento con concesiones económicas al sector con más estabilidad laboral, separando a la AMM de la AMMRI, más combativo, formado sobre todo por becarios que no se vieron favorecidos con los acuerdos presidenciales firmados con la Asociación de Médicos. El 14 de mayo fue dictado un ultimátum por el gobierno federal, firmado por los secretarios de Salubridad y Comunicaciones, directores del ISSSTE, del IMSS y por el regente capitalino, el que amenazaba con el cese de no presentarse a laborar el día 17 de mayo. El gobierno endurece su postura, suspende las mesas de diálogo, suspende pagos y despide a decenas de trabajadores del ISSSTE, del IMSS y de la Secretaría de Salubridad. Las manifestaciones son reprimidas por grupos de choque conformados por los trabajadores de Limpia y Transporte del DF, y se forman organizaciones esquiroles de médicos para atacar el movimiento. La prensa lanza una campaña brutal de linchamiento. La AMRI decide levantar el paro y el gobierno intenta dividirlo con una propuesta de retabulación que consideraba solo el 20% de los trabajadores, los que contaban con base. La inconformidad hace que los paros en algunos centros se reanuden espontáneamente y la AMRI decide convocar a paro nacional para el 23 de agosto. El 26 de agosto, el gobierno reprime el movimiento de forma brutal. El hospital 20 de noviembre es tomado militarmente y los trabajadores son sustituidos por médicos esquiroles del ejército. Aproximadamente 500 trabajadores son despedidos y se emiten 70 órdenes de aprehensión contra los dirigentes del movimiento. Varios de ellos tuvieron que salir del país. El movimiento médico fue aplastado con los mismos métodos que el régimen había utilizado para enfrentarse anteriormente a los ferrocarrileros, petroleros y mineros en las décadas de los años 40 y 50, promoviendo la división, utilizando la ocupación militar, la aprehensión de los dirigentes, la imposición del sindicalismo charro y el desconocimiento del sindicalismo democrático, además de una campaña de linchamiento por medio de una prensa controlada y vendida.
A pesar de los muertos, detenidos, despedidos, se avanzó en el camino a la democratización sindical, la independencia del charrismo sindical y de la lucha contra el sistema corporativista y represor. Bueno, el movimiento obrero tiene toda una historia que llega hasta nuestros días, pero será hasta una próxima charla cuando toquemos ese tema. Por lo pronto, espero lo hayan disfrutado y complementado con los videos adjuntos. Hasta la próxima charla.